Sucede que este 18 de noviembre da una rueda de prensa en Cuenca sobre un plan que dice que lo han elaborado, pero escúcheme esto, porque lo voy a hablar varias veces de esto. El plan para revivir un gigante energético. O sea, verá, revivir un gigante energético. O sea, ¿qué quiere decir? Que había un gigante energético, pero que ahora van a revivirlo al gigante energético. Primera cosa de la señora Luisa González, que de esta vaina no sabe un comino. Primera cosa, la siguiente, que esto les pasa a mucha gente y le pasó mucho a la Revolución Ciudadana cuando eran gobierno, cuando hablaban que estamos cambiando la matriz energética. No, a ver. La energía es una cosa, y dentro de la energía cabe la electricidad, pero la electricidad no es ni de lejos lo más importante del sector energético. El sector energético es mucho más que la energía eléctrica. Entonces, que se hagan cosas para cambiar la matriz eléctrica dentro del sistema energético es una cosa, pero no es un cambio de la matriz energética. La energía es también lo que estamos haciendo con las refinerías, con la producción petrolera. ¿Es sustentable? ¿No es sustentable? ¿Cuántas son las perspectivas de explotación petrolera? ¿Estamos dejando el crudo bajo tierra? ¿Cuánto producen de derivados pesados las refinerías? Esto lo vamos a hablar. Entonces, plan para revivir un gigante energético. No le tomen el pelo al Ecuador. Aquí el Ecuador no ha sido un gigante energético. Ha sido un país con un sistema energético de aperro, en especial con la Revolución Ciudadana. Porque hay que ver no solamente la energía eléctrica, hay que ver lo que pasó con el tema de refinación, con el tema de producción. Con todo eso también hay que ver. ¿Acaso solamente hay que ver la parte del Coca-Cola Sinclair, que también la vamos a ver, pero muy de pasada, porque ya lo analizamos en otra oportunidad? Entonces, lanza este plan en toda una rueda de prensa a nivel nacional, Luisa González, y dice, pero al fondo está el logotipo de la campaña de Luisa, y dice que con un equipo técnico de primer nivel han elaborado este plan. Primero, es un plan donde se pasan hablando del sector eléctrico, pero si es un sector energético, tenían que hablar de petróleo también. Tienen que hablar de petróleo, o no entiende la señora Luisa González que lo energético no solamente es la electricidad. Y luego comenzó a hablar de que la capacidad instalada es de 8.254 megavatios, que el consumo es solamente de 4.000 megavatios, y que ahí está el quid del problema. No, ahí no está el quid del problema. Lo que pasa es que, ¿quién le hará estas vainas? ¿Quién le hará para que vaya y meta las de andar de semejante manera? Primero, la capacidad instalada no refleja necesariamente la producción de energía. Usted puede tener una capacidad instalada superior, pero eso no es la producción. Y peor cuando se han creado, en algunos casos, elefantes que no funcionan al 100% de su capacidad. Entonces, claro, usted dice, Coca-Cola Sinclair, 1.500 megavatios, pero ¿cuánto genera? ¿Cuánto genera? ¿Genera 1.500 megavatios? No. Entonces, no va a ser, no va a venirnos a leer la capacidad instalada y decir, miren que hay esto, ¿por qué no funciona? Porque, no, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola Sinclair, se diseñó un proyecto que no tenía el caudal suficiente para ese tipo para la cantidad de turbinas que montaron. No había, no es cuestión de que le ponemos ganas y va a haber más agua. Y encima no había el embalse donde se pueda represar el agua y administrar el agua para de esa manera ir generando lo que se tiene que generar. Entonces, es absolutamente vulnerable. Aquí póngame, si es posible, solamente el video primero explico quién va a hablar. Esto es lo que habló, entre las múltiples cosas, el ministro de Electricidad de Rafael Correa Delgado, de nombre Miguel Calorrano. Habló en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que fue presidida por Fernando Villavicencio. Y lo que vamos a oír lo dice el ministro de Electricidad de Rafael Correa, que actualmente es miembro del Buró Nacional de ellos. Porque ellos dicen que han elaborado un equipo técnico de primer nivel para este plan. Pero con ese equipo que tuvieron en el gobierno y con el manejo que hicieron del sector energético, especialmente el petrolero, y también el eléctrico, es de llorar, pues es de decir, oigan, de miedo pues que vuelvan. De miedo, no es un tema así nomás. Entonces, oigámoslo a Miguel Calorrano, que es de ellos, para ver qué dice sobre Coca-Cola Sinclair, para que se entienda lo que es la capacidad instalada y lo que realmente se recibe como energía eléctrica.
Y actualmente, por efecto de estas paralizaciones, en algunos casos yo he visto en los reportes del SENACE, son de entre 200 y 300 por año. Entonces, las paralizaciones que se realizan con el objeto de realizar pues, resolver el problema de las fisuras mediante la soldadura, que es lo que ellos están interesados en hacer. Entonces digo que estas paralizaciones efectivamente que le reducen el factor de planta, que actualmente he visto en los últimos reportes del SENACE, está en el orden de 0,52. Esto querría decir en términos muy gruesos que está funcionando la mitad del año más o menos, en términos gruesos. Ya, mi querido Jairo. O sea, Coca-Cola Sinclair funciona más o menos a la mitad de su capacidad. Entonces, Luisa González, señorita Luisa González, no, pues, o sea, no le tome del pelo al Ecuador. Lo que usted no sabe, pida ayuda de los que saben, pero no los que ustedes saben, no los que tiene al lado. Porque los que tiene al lado son parte de las barbaridades que hicieron con la Revolución Ciudadana en la parte eléctrica y en la parte energética. Ahí no va a encontrar grandes cosas. Entonces, con solamente estito le demuestro sobre este tema. Luego se mandó la típica de cualquier candidato, usted en campaña. Las pérdidas que dicen las cámaras, que se han perdido 7.500 miles de millones de dólares. Entonces dice, con esto hubiéramos podido hacer tantas escuelas, a ver un ratito, hubiéramos podido hacer tantos hospitales. Lo que ha perdido la empresita, pequeñita, mediana, grande, ¿acaso que esa plata le van a decir al Estado, vea, esta plata me está de sobra, tome y haga hospitales y haga viviendas? Pero es una forma coloquial de manipular la conciencia de la gente para que la gente crea que el Ecuador perdió viviendas, perdió hospitales, perdió centros educativos. O sea, dejen de hacer una propaganda tan barata. Luego plantea una cosa, que presentan este plan, el plan de revivir el gigante energético, un gigante energético. Dice, para generar electricidad con el apoyo del sector privado, y que son proyectos amigables con el medio ambiente. Por Dios, Luisa González, si entiendes que todo lo que estás planteando, la mayoría que estás planteando, es para generar electricidad con hidrocarburos, y eso no es amigable con el medio ambiente. Cuando se utiliza lo que se quiere utilizar para generar electricidad, sencillamente eso no es amigable con el medio ambiente. Para poner un ejemplo, para generar electricidad se utiliza residuo del petróleo, de lo que queda de las refinerías, de la basura que queda en las refinerías. Se utiliza fuel oil, se utiliza diésel. Entonces, ¿de qué está hablando? O sea, ¿eso es amigable con el medio ambiente? Eso es amigable con el medio ambiente. Entonces, ten la madre, la pobre hombre, la pobre mujer. Pero claro, eso llena a la gente y dicen, mire, plantea una cosa bonita. Además, alguien por ahí sueña, dice, y contribuye a la propuesta con el cambio climático. Pero luego dice que esto lo van a plantear en fases. Entonces, la primera fase de 1 a 3 meses. Entonces, ¿qué hacer en de 1 a 3 meses? Dicen, crear el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Entonces dicen, con esto se solucionan los problemas. O sea, creando un Ministerio de Electricidad, o sea, dividiendo nuevamente el ministerio en 3 pedazos, Ministerio de Minas, Ministerio de Petróleo y Ministerio de Electricidad. Entonces viene el tema, esa es la solución, no le tomes del pelo al Ecuador. Pero viene un tema, o sea, no había que dividir al ministerio en 3 pedazos. Y te hago una pregunta a Luisa González, ¿y por qué el gobierno de Correa eliminaron las filiales de Petroecuador, Petroindustrial, Petrocomercial y Petroproducción? ¿Por qué eliminaron? ¿A cuenta de qué eliminaron? Cuando esas filiales tenían que cumplir un papel importantísimo, por ejemplo, la filial Petroindustrial, para poder consolidar el tema de la refinación autosostenida y autosustentable en el Ecuador. ¿Por qué las eliminaron? ¿Acaso eso no creó el pandemonium en Petroecuador para permitir que las actividades las realice el sector privado? Luego plantea recuperar el parque termoeléctrico de 500 megavatios. Y que con esto, que era importante, pero parque termoeléctrico donde saca una lista de centrales viejas que están con problemas, centrales térmicas, que esto debía haberse recuperado.
Lo que debería haberse hecho Luisa González es continuar con hidroelectricidad, no comenzarse a apoyar en el parque termoeléctrico, porque eso es alcahuetear lo que está haciendo este gobierno, dando una solución con más contaminación ambiental y con diésel que no tenemos. Entonces, en este momento es importante ver una diapositiva que usted debe tenerla, porque también hablan de la soberanía energética, lo habla en varios temas, y habla del programa de red social solar familiar. Verá, esto a prueba de ingenuos. Dice que va a montar un programa de red que se puede montar en 1 a 3 meses. Verá, o sea, como que soplar y hacer botellas. Un programa de red social familiar. O sea, en cada casa va a haber una red solar. Y para que consuman energía solar y que lo que le sobra a cada familia le entregue al Sistema Nacional Interconectado. Por Dios, si esto lo oye alguien con 5 centímetros de cerebro, se van a matar de la risa. Se van a matar de la risa. Red solar familiar. Como que fuera una cosa tan sencilla. Y voy a analizar todo y después vemos las diapositivas. Plantea la soberanía energética. Pero la soberanía energética, Luisa González, no es solamente la soberanía eléctrica, que sobre eso estamos caminando a pies de tortuga. Soberanía eléctrica, en un proyecto como fue el Coca-Cola Sinclair, que fue fruto de una corrupción espantosa en el gobierno de Revolución Ciudadana. Ya lo analizamos. Si quieren que lo vuelva a analizar en algún momento, lo vuelvo a analizar. Entonces, pero hablan de soberanía energética, pero soberanía energética va a haber en el Ecuador con un ITT, que se cierra la producción petrolera, se cierra del ITT, que es el futuro de la producción petrolera del Ecuador, y se cierra con el silencio de la Revolución Ciudadana, y con el apoyo de Paola Pavón y de otras figuras de la Revolución Ciudadana. Y quieren que tengamos soberanía energética, porque no estamos hablando solo de soberanía eléctrica, pero incluso hasta para tener producción de electricidad necesitamos el petróleo. Entonces, ¿de qué soberanía energética hablan? Luego plantea una segunda fase de 3 a 9 meses. Verán, de 3 a 9 meses, y esto lo dice el 18 de noviembre, con 3 a 9 meses ya nos estamos yendo a agosto, me parece. Claro, porque estamos noviembre, octubre, septiembre, agosto. O sea, agosto ya de hecho está posicionado el nuevo gobierno. Ya está haciendo un planteamiento de aquí para el nuevo gobierno. Y dice que con los gobiernos autónomos centralizados, se debe acometer que el alumbrado público sea con tecnología solar LED. Y luego vuelve a plantear en este tema lo que les encanta a la Revolución Ciudadana, que ellos inventaron esto. Las alianzas público-privadas para generar 300 megavatios en proyectos solares fotovoltaicos y 150 megavatios en proyectos eólicos. Alianzas público-privadas. Tengo que detenerme 5 segundos en explicar. La ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es la ley matriz para que allí se maneje todo el sistema de contratación. ¿Qué hace el Estado? Que desarrolla el Estado y también las delegaciones, porque es el nombre técnico, contratos de delegación al sector privado, mediante obviamente concursos, licitaciones, para que en los casos de delegación excepcional, por excepción, no por norma, eso no puede ser la regla, en caso excepcional se pueda delegar al sector privado el manejo de los sectores estratégicos y el manejo de los recursos públicos. Entonces, esto está, la prestación, el aprovechamiento, desarrollo. Déjeme 5 segundos. Véame el artículo 316 de la Constitución. 316. El Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de esas actividades en los casos que establezca la ley. De manera excepcional. Los sectores estratégicos y los servicios públicos. ¿Qué quiere convertir Luisa González? Al sector eléctrico en manos del sector privado. Pero el momento que entre el sector privado al sector eléctrico, está haciendo un negocio de un servicio público. La gente me va a decir, sí doctor, pero necesitamos electricidad. Bueno, pero entiende una cosita. El sector eléctrico, el sector privado va a generar electricidad a un costo enorme, porque además ahí van a meterle lo que es y lo que no es para ganar, porque aquí el desboque que tienen para ganar plata es brutal. Y entonces, pero todo eso le van a decir al Estado, yo te doy a esto la electricidad.
pero tú ve en cuánto le vendes al pueblo. Ahora, si le vendes más barato es tu problema, pero a mí me pagas el total de lo que yo te vendo. Entonces, a cuenta de este pretexto van a hacer un negocio del hijo de madre. Pero aquí no van a afectar, lo van a afectar al Estado, a la economía del gobierno, a la economía no del gobierno, a la economía del Estado. Porque va a haber un desastre de la economía de aquí en contratos que durarán 10, 15, 20 años, en donde estemos pagándoles cifras inusitadas por la generación eléctrica al sector privado, que ya han encontrado y van a encontrar un renglón enorme con un mercado cautivo para hacer un business del hijo de madres, que va a ser el tema de la electricidad. Y entonces tenemos una Luisa González, que está planteando las alianzas público-privadas. Pero, ¿qué son las alianzas público-privadas? Esto es Made in Rafael Correa, 2015. Cuando vieron que la ley orgánica del sistema de contratación pública es una ley dura, que hay que saberla manejar, dijeron, no, pues creemos otra ley, porque pudieron haber dicho, vamos a crear la ley orgánica del sistema de contratación pública número 2. Número 2, en la una, lo duro, para las empresas nacionales y apretarles las tuercas a la gente. Y la otra, flexibilizando todo para las empresas transnacionales. Eso fue las alianzas público-privadas. Primero, el nombre es repugnante, no son alianzas, son contratos de delegación. Alianzas es como que nos hemos unido para un bien común, para algo bueno. Son contratos donde buscan dejarlo en soletas al Estado y hacer un gran negocio. Entonces esto se inventó Correa. Las alianzas público-privadas, que les cayó de perlas al sector privado. Luego dice apagar los 486 mecheros en la Amazonía, que contaminan el ambiente y afectan la salud. Señora Luisa González, estoy de acuerdo con esto, hasta la Corte Constitucional ordenó que eso se haga. Dos cosas. Primero, ¿desde cuánto están los mecheros? ¿Desde cuándo? ¿Acaso que están desde el gobierno de Moreno y de Lazo y de Noboa? Vienen de la Revolución Ciudadana, pues los mecheros. ¿Acaso que los mecheros no habían antes? ¿Y qué hicieron ustedes para pagar los mecheros? Lo que hicieron es llenar al oriente de motores térmicos para que la industria petrolera, de producción petrolera, funcione con motores que funcionan con hidrocarburos. Y nunca hicieron algo importante para conectarse con el sistema nacional interconectado, la producción petrolera. Este es un tema que amerita solo eso, una entrevista particular. Entonces vienen a querernos dar una lección sobre esto, en donde hicieron un business de Padre y Señor nuestro en el oriente. Esto fue la Revolución Ciudadana con los motores que metieron en todos los campos petroleros. Luego, el tema que queremos ser parte de los países con soberanía energética. Teníamos soberanía energética. ¿Para qué necesitábamos la refinería del Aromo? Para evitar la importación de combustibles. Ya vamos a hablar de eso con gráficos. Para evitar la importación de combustibles. ¿Y qué hicieron? Se aliaron con el país que menos dinero tenía, con el que estaba más pelado que una pepa de guava, que era Venezuela. Y claro, se hicieron las obras tempranas, 1.500 megavatios, 1.500 millones de dólares. Se hicieron las obras tempranas, donde hubo de todo, y donde estuvieron allí haciendo la fiesta. Lo pusieron a manejar la empresa Refinería del Aromo, a una persona experta en oleoductos, el ingeniero Pedro Merizalde. Experta en oleoductos, a que maneje un proyecto de refinería, típico del gobierno de Correa. O sea, un ministro de defensa, médico, Wellington Sandoval. O sea, siempre haciendo las cosas al revés. Y no tan al revés, sino para meter gente que no conoce para poderle imponer las cosas. Entonces, fracasó el tema de la refinería del Aromo, fracasó lo que debía haberse hecho, que era un upgrade en las refinerías del Ecuador para que no produzcamos tanto crudo liviano, tanto crudo pesado. Lo vamos a analizar con gráficos. Y luego dice la tercera fase, que va de 9 meses a 4 años. Entonces viene la pregunta, esto sería un plan más o menos para agosto del 2025 a agosto del 2029. Entonces ya no estamos en el gobierno de Noboa. Entonces no es un plan que le están ofreciendo a Noboa, sino es un plan para el desarrollo de la Revolución Ciudadana. Entonces están haciendo una propaganda anticipada de lo que quieren hacer. Están haciendo una propaganda anticipada. O sea, es una forma disfrazada de decir, voten por nosotros que esto queremos hacer. Porque no creo que le van a entregar a Noboa como dice que le van a entregar este plan. Porque entonces están creyendo en que Noboa va a ganar. Están haciendo el plan porque creen que ellos van a llegar. Y dentro de esto,
la red de conexión eléctrica con otros países. Incluso llegaba a llevar la red de conexión eléctrica hasta con Chile, cuyo costo sería, dice, de 189 millones de dólares. Pero si solamente la línea de Harbin, de conexión del Coca-Cola Sinclair con el Sistema Nacional Interconectado, que contrataron con Harbin, la empresa china costó 500 millones de dólares. Va a costar una red de conexión eléctrica con Chile, 189 millones. O sea, y además unas contrataciones de miedo que hicieron con esta empresa china Harbin. Y pusieron que haga la fiscalización una empresa, me parece que era de Bielorrusia, que no viraron nada y hubo perjuicio al Estado por todo lado. Que los técnicos se vinculen al gobierno de puertas abiertas, campaña anticipada, que se vinculen al gobierno de puertas abiertas. ¿Cuál es el gobierno de puertas abiertas? El gobierno de ellos. Entonces, es propaganda anticipada. ¿Qué más? Ya vamos a ver los gráficos. Ponemos a disposición del gobierno de Novoa este plan para que lo ejecute, pero es un plan de 4 años sin más. O sea, espero que la gente me entienda. O para que este gobierno lo ejecute, pero es un plan que tiene 4 años de plan, incluso después de los 9 meses. O sea, esto es el plan, lo voy a poner de esta manera, este es el plan eléctrico de la Revolución Ciudadana, porque ni siquiera se podría llamar un plan energético. Entonces, ¿por qué tiene que ver con el petróleo? Entonces, ahora sí, mándenme los gráficos, no importa el orden que los tenga. A ver, este es el balance energético de 2023. Estoy seguro, me juego lo que ustedes quieran, que la señorita Luisa González esto no lo ha visto. Esto es la demanda de energía por sector. Entonces, donde usted puede ver cuál es la demanda para entender dónde hay que atacar el tema. Vamos con el siguiente gráfico. Pero no, espéreme un ratito. ¿Pero qué dice aquí? Transporte es el 51.9%, es el 52% de lo que se lleva el transporte en el Ecuador. Somos el tercer país en el mundo que destina energía en semejante cantidad al transporte. Y entonces, y nos habla la señora Luisa González que vamos a la electromovilidad. Como que eso fuera de soplar y hacer botellas y mañana ya está resuelto esta vaina. Que si aquí se pudiera hacer un esfuerzo para, por ejemplo, en el transporte, que un 2 o 3 o 4% pudiera destinarse, resolverse con electromovilidad. ¿Qué le está queriendo vender a la gente? Que este problemón que tiene Ecuador, que lo va a resolver con electromovilidad. No le tomen del pelo al Ecuador. O sea, si tiene un equipo tan de cuarta que cree que es así, o tomarle del pelo a la gente es otra cosa. Siguiente. Estructura de producción de derivados en las refinerías. Esto es lo que producen las refinerías, que lo vamos a ver con otros gráficos también. Las refinerías ecuatorianas, ahí lo podemos ver, de lo importante. Crudo reducido, producto ultra super pesado. Crudo reducido 10%. Gas licuado de petróleo 1.9, no es nada. Gasolinas 18.9, importante. Más abajo, diésel 22.6, sumen 22 más 18. ¿Cuánto están produciendo de combustibles que se necesitan? Más el 4%, más el 4% del jet fuel. Estamos hablando que las refinerías están produciendo más o menos un 45-46% de productos livianos. ¿Qué es lo que necesitamos? Y miren lo que se produce con fuel oil, casi 40%. Por lo tanto, las refinerías son una brutalidad lo que tenemos. Había que hacer un upgrade desde la época de Correa, no ahora, para hacer que las refinerías sean más eficientes, no solo en cantidad, porque sí, incrementar la capacidad de procesamiento es una cosa, eso es cantidad, pero mejorar la calidad de los combustibles que producen. Y esto no lo hicieron y nos dejaron en la madre, que lo vamos a ver después. Entonces, éramos un gigante energético que el 55% de lo que producen nuestras refinerías eran productos pesados, es un gigante energético. Y encima lo que tenemos que depender de la importación de combustibles. Sigamos con la siguiente gráfica. El transporte, miren nuestra realidad del transporte, de ese 52% que es el transporte, que utiliza la energía en transporte. ¿Cuánto es la electricidad? No es el 1%, es el 0.1%. Las gasolinas se llevan el 46.6%, el diésel el 51.2%, el jet fuel 1.8%, el gas licuado de petróleo 0.4%. Entonces,
plantean la electromovilidad. O sea, todo hay que hacerlo, pero hay que tener la suficiente inteligencia como para no tomarle del pelo al Ecuador, como que la electromovilidad está a la vuelta de la esquina. Señora Luisa González, deje tomarle el pelo a la gente. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Y estoy mostrando las cifras, por si acaso, del balance energético del 2023. Porque obviamente se hace siempre el balance de año terminado. El balance del 2024 estará los primeros días del 2025. Pero esto no cambia de un año a otro. Esto es nuestra realidad. Entonces, plantearle que la gente aplaude, vamos a la electromovilidad, vaya para el diablo con su propuesta que no tiene ningún piso. Siguiente. El consumo de energía por tipo de transporte. Ahí lo puede ver a usted, el transporte terrestre, cuando se lleva la carga pesada, la carga liviana, los buses, los otros. Entonces, por ejemplo, en la carga pesada, que es el 32%, va a ser electromovilidad en la carga pesada. Y en la carga liviana, 20%. Son entre los dos sobre el 52%. Va a ser electromovilidad. No le toma del pelo al Ecuador. Bien. Ahí, esta es clave. Verá, esta es una información que ya está desactualizada. Y le explico por qué. Porque esta es la información del año que terminó el 2023. 2023. Y obviamente, con lo que se disparó el consumo de diésel con la crisis eléctrica, ya el tema de las gasolinas se mantiene, del gas licuado de petróleo se mantiene, pero en el diésel se alteraron las cifras. Hasta diciembre del 2023, el Ecuador producía el 26.8% del diésel que se consume en el Ecuador y se importaba el 73.2%. Esta es nuestra realidad en el diésel, que no tenemos diésel. Y hoy estamos importando el 78% del diésel, con todo lo que ha pasado en este año que ya va terminando. Estamos yendo al 80% de la importación de diésel. Entonces, la solución en el Ecuador es la termoelectricidad. O sea, que me diga llorando, tenemos que hacer esto, pero hay que recuperar el tema hidroeléctrico, donde existen 24.896 megavatios a desarrollarse con hidroelectricidad nueva. Pero no decir esto lo vamos a resolver con más diésel y que esto es amigable con el ambiente. Y además esto rompe la economía de un país que no tiene. Miren las gasolinas. Tenemos que importar el 65% de las gasolinas. Y tenemos que importar el 87% del gas licuado del petróleo. Esto es soberanía energética. Y esto es el gigante energético que nos dejó la Revolución Ciudadana, que se mantuvo con Moreno y se mantiene con Lazo y con este gobierno. Esto es el gigante energético, un país postrado, dependiendo de los combustibles de la importación que se haga. Esto es. Y diciendo que se tiene que generar también con gas natural, que no tenemos tampoco, porque no desarrollaron el Golfo de Guayaquil, porque lo contrataron con PDVSA, la perforación de ciertos pozos, que fueron un fracaso, no porque estaba previsto el fracaso porque no había gas, sino porque PDVSA no sabía un carajo de cómo manejar ese tema. Y ahí hubo corrupción, tema para analizarlo en detalle en otro momento. Entonces, este es el tema del diésel. Este es el tema del diésel. Este es el gigante energético, esta es la soberanía energética que teníamos y que hay que recuperarla. Estábamos en la madre, con las refinerías en la madre. Siga, por favor. Producción de energía primaria. Es un gráfico del carajos. Aquí usted puede ver que la hidroenergía como energía primaria, porque claro, este momento ya estamos dependiendo de los hidrocarburos. Esto es balance energético. Amigos, aquí no hay manipulación de cifras. Este es el balance energético. Es como decir que una persona va a un hospital y le dicen, tómele la presión arterial, tómele cualquier signo vital, hágale tal examen, el de aquí, la saturación, frecuencia cardíaca. O sea, es lo que sale de los instrumentos. La hidroenergía en el Ecuador es del 7.8% en la producción de energía primaria. Aquí se ve el sistema energético. En la exportación de petróleo el 56.2%, la carga en refinerías 29.6%. El Ecuador es petrolero hasta la médula en energía primaria. Entonces vamos a la soberanía energética. Que me diga, voy a hacer una presentación sobre soberanía eléctrica, pero hasta sobre eso se jalan. Pero sobre soberanía energética, no saben un carajo de estos temas. Siguiente. El rendimiento de refinerías. Aquí lo pueden ver con toda claridad, mi querido Jairo.
Esmeraldas, por ejemplo, aquí lo pueden ver de otra manera, pero ya segmentado cada refinería. Esmeraldas produce el 27% de diésel, y de gasolinas el 26%, y de jet fuel el 7.64%, y el 1.93% de gas licuado y petróleo. Esmeraldas produce el 62, casi 63% de productos livianos. 63, pero el 37% son productos pesados, y esto había que cambiarlo en la refinería Esmeraldas. Cambiarlo. La Libertad es peor. La Libertad produce productos livianos 34.7%. Y lo que se produce, el 65%, son productos pesados. Y Shushufindi es todas las cosas al revés. Pues cuando usted ve esto, ya lo podemos cambiar. Asegurar soberanía energética, norma de la Constitución. Norma de la Constitución, artículo 184, asegurar soberanía alimentaria y soberanía energética. Puede haber soberanía energética, dejando el crudo bajo tierra, donde la Revolución Ciudadana cayó sobre ese tema. Cayó, y más bien hicieron campaña a favor del ITT, que se cierre el ITT, como Paola Pavón, nombre y apellido. Puede haber soberanía energética, cuando los campos de producción petrolera están declinando, y había que echar mano a tratar de sostener el aparato energético con nueva producción petrolera. Y este artículo de la Constitución, ¿desde cuándo está? Desde el 2008, pues. ¿Y qué hicieron para sostener esto? Ya, y hay soberanía energética. Cuando campos que eran la pepa del Ecuador, los mejores campos los entregaron a los sectores, a las empresas transnacionales. Slumberger le entregaron el campo Shushufindi. A Halliburton le entregaron Cuyabeno Sanzaguari, a CTP de Libertador, a Baker Hughes, Auca y Auca Sur, a PDVSA le entregaron Sacha. Eso es soberanía energética, entregar campos con carne. Pero además, aquí viene un tema. En el caso de las empresas transnacionales privadas, les pedían que anticipen un dinero, que era un despropósito, porque el contrato de prestación de servicios específicos y la ley contempla que se firmen contratos para obras, trabajos o servicios específicos, donde la empresa aporte tecnología, capitales y equipos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, a cambio de un precio de remuneración en dinero, dice el artículo 17 de la ley de hidrocarburos. Pero ¿qué pasaba? Primero con plazos perjudiciales al Ecuador, con tarifas brutales, porque les entregaron todo, para que lo manejen como les dé la gana. Pero no solo eso, sino que les pidieron un adelanto. ¿Adelanto de qué? ¿Adelanto de qué? Para comerse la plata en lo que hacía el gobierno. O sea, desnaturalizando el sistema de la contratación de servicios específicos. Esto lo hicieron con Slumberger, Halliburton, Certecpec y Baker Hughes, y también con la entrega de Sacha a PDVSA. Entonces, nosotros no somos pendejos. El gran problema que tienen es que, claro, tienen una ciudadanía que no conoce muchos temas y que debe pensar que lo hicieron muy bien. Ahí hay una cosa que la ha dejado. Pero viene una pregunta, cuando aparece ya como colofón, aparece una Luisa González que dice, esto se debe hacer en 4 años. Y estamos llamando a los técnicos a captar la Revolución Ciudadana con política de puertas abiertas para ejecutar esto. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo usted lo siente? Es un plan de gobierno en materia eléctrica, porque no es energética, ellos tienen una confusión en eso, en la parte eléctrica. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, es una campaña anticipada. Y si es una campaña anticipada, entonces estamos ante la eventual posibilidad de que por allí se les pueda ocurrir decir que en el caso de Luisa González ha violado el artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, y que está sujeta a la posibilidad de que le suspendan los derechos de participación. Lo cual viene como colofón a decirse. A ver, viene la pregunta del millón. La pregunta del millón. Hay 2 opciones. Einstein decía, Albert Einstein, decía que hay 2 cosas infinitas. La una, el universo, y decía, de lo cual tengo dudas. Pero hay una segunda de la cual no tengo dudas, decía Einstein, que es la estupidez humana. Entonces viene el tema. ¿Qué no se dan cuenta que están haciendo campaña anticipada? ¿No se dan cuenta que están caminando por la cornisa? ¿No se dan cuenta que los pueden sancionar? ¿No se dan cuenta?
O tal vez, segunda opción, no quieren ganar las elecciones, que también es una posibilidad, aunque remota, no es la mayor. Porque saben que no van a poder manejar esta vaina. Cada día tienen menos gente y cada día tienen menos gente preparada. Entonces, ¿cómo piensan manejar esta vaina? Y salen a hacer esto, hacer un plan eléctrico al Ecuador, una campaña anticipada, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, esto, es una campaña anticipada. Si esto depende cómo la función electoral lo vea. Y si mañana lo sancionan, sucede que ¿quiénes son los que pusieron la soga al cuello? Son ellos los que ponen la soga al cuello. Nadie les dice, anda a hacer estos actos de proselitismo político y vayan a proponer un plan de 4 años del sector eléctrico. Plan de 4 años, una de dos, escojan amigos. No pueden decir, es que esto le planteamos a Noboa. Entonces están creyendo entonces que Noboa va a ganar las elecciones. Porque si es un plan de 4 años para Noboa, entonces quieren decir que ellos creen que Noboa debe ejecutarlo en los 4 años. Entonces retírense de la campaña. Pero si creen que no, y lo van a ejecutar ellos, entonces campaña anticipada. No tienen para dónde irse. Pero además, mal hecho, torpe y sin conocimiento de lo que es el sector energético. Primero, separen o segmenten energía en los diferentes fases. Primero, diferentes tipos de energías. Y cada energía con sus fases. Porque cada energía tiene fases. Y en base a eso hablen. Y para hablar de soberanía energética, si hay un país recontra pendejo es el Ecuador. Pero el Ecuador de Correa también. Exportamos petróleo e importamos derivados. Ya, con solo eso decir. Entonces aquí no hubo un gigante energético. Entonces el plan que están hablando en esta rueda de prensa pomposa en Cuenca es un plan que no tiene ningún tipo de asidero porque aquí no hubo ningún gigante energético. ¿Cómo puede haber un gigante energético en un país que exporta petróleo e importa combustible? ¿Cómo puede haber? Y que lo poco que hicieron, o algo que hicieron en el sector eléctrico, lo hicieron con corrupción, y debían haber continuado con otras obras, porque no podían quedarse al 2017. Entonces, corrupción. Un proyecto que, como lo analizamos en detalle, no era para 1.500 megavatios, era para máximo 900 megavatios. Y adicionalmente, corrupción desde el primer paso que dieron en el caso de Coca-Cola. Corrupción de la más asquerosa. Y trataron de tapar hasta el día de hoy con el informe de la Comisión de Fiscalización. Pero viene un tema. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea está presidida por Pamela Aguirre. Y en el informe de la Comisión de Fiscalización de enero y de junio de este año, no topa nada de esto que habla Luisa González. Entonces viene la pregunta. O sea, no hay comunicación entre Luisa González y Pamela Aguirre. Porque son dos mundos. Entonces no hay comunicación para un poco ligar el tema. Pero esto es lo que son. No son más que eso. Estamos jodidos porque voy a cerrar la entrevista diciendo esto, mi querido Jairo. Nuestras opciones son Guatemala, que es lo que tenemos. Pero la otra opción es Guatepeor, que es lo que quisieran volver. Entonces cojan ecuatorianos entre Guatemala y Guatepeor y es problema de ustedes. Es el Ecuador. El Ecuador donde todo se quiere manejar desde la improvisación, desde el business, desde los intereses y desde la ignorancia. Prepárense, por lo menos para entender. Si no están preparados para entender, no van a ir a ningún lado. Entonces, hacer toda una rueda de prensa demostrando que tienen toda la información y que son las mentes lúcidas. En ese gobierno no había mentes lúcidas. En ese gobierno había mentes limpias y manos ardientes. Era al revés. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria.
con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.